Buenos días. Vuelvo a tomar de nuevo la palabra después de la presentación que se hizo ayer, donde en alguna medida pues, los que representamos la perspectiva judicial de la mediación, pues ya dijimos o trazamos las líneas generales, y hoy, pues con un poquito de retraso, pero yo creo que felices por contar con la presencia del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, con don Fernando de Rosa Torner. Yo tengo que decir y felicitar a la dirección de esta actividad, de estas jornadas, por haber tenido la capacidad de persuasión para que el vicepresidente del Consejo esté hoy con nosotros. A mí me parece que es un éxito. Yo no voy a explicar el significado y la importancia del trabajo que desempeña un vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, pero sí que puedo decir de don Fernando de Rosa que es una persona muy comprometida con la modernización de la Administración de Justicia y, por supuesto, muy comprometido con el ámbito de la mediación. Fernando de Rosa se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia e ingresó en la Escuela Judicial, pese a su juventud, hace ya muchos años, casi en el año 1984. Ingresó en la carrera judicial. Ha estado destinado en diversos juzgados de la Comunidad Valenciana, fue decano de los jueces de Castellón y de Valencia, donde realizó pues, una excelente labor en la creación e impulso de numerosos proyectos innovadores en servicios comunes, como la Oficina de Subastas Judiciales, el Registro Informático de Violencia Doméstica, el Registro Único de Entrada. Y decirlo ahora parece que suena algo muy normal en la Administración de Justicia. Hacerlo hace 15 años, hace 20 años, era absolutamente heterodoxo. Era casi decir, bueno, y era tener visión de la jugada hacia dónde podía caminar la Administración de Justicia en una estrategia de modernidad. En junio de 2003 se incorpora a la Generalitat Valenciana como secretario autonómico de Justicia e Interior de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, y en junio de 2007 fue designado conseller de Justicia y Administraciones Públicas. En septiembre de 2008 es nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial y posteriormente vicepresidente, que es el cargo que actualmente ostenta. Preside la Comisión de Modernización e Informática, que tiene el objetivo claro de desarrollar el Plan de Modernización de la Justicia, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en el 2008. Y ahí, en este plan de modernización, se recogen los puntos claves sobre los que debe girar el proceso de modernización del sistema judicial. Es el presidente de la Comisión de Escuela Judicial y forma parte de la Comisión Nacional de Policía Judicial. Me cansaría de enunciar los numerosos premios y distinciones del que ha sido sujeto y objeto de reconocimiento a lo largo de su trayectoria profesional. Medalla de Cruz al Mérito Profesional con distintivo blanco concedida por el Ayuntamiento de Valencia, Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco de la Dirección General de la Policía, Cruz distinguida de primera clase de Orden de San Raimundo de Peñafort, Premio de Justicia 2010 otorgado por la Generalitat Valenciana, Premio Pedro Mata 2013 concedido por la Sociedad de Psicología Jurídica y Forense por su inestimable contribución al desarrollo y consolidación de la psicología jurídica y forense. Ha colaborado como profesor en distintas universidades, ha participado en proyectos sobre justicia en Panamá, Nicaragua y en múltiples seminarios, congresos, mesas redondas y conferencias. Por tanto, estamos ante un juez, estamos ante también un gestor de la Administración de Justicia y a la vez también un
una persona que reúne las cualidades que debe tener todo también gobernante dentro de la Administración de Justicia. Gestionar bien, pero también saber trazar líneas de proyectos y, lo que es más importante, tender puentes y no mirar la Administración de Justicia sobre sí misma, sino tendiendo puentes a la sociedad y a los colectivos profesionales. Y hoy viene a hablarnos en una línea, me dice, yo voy a hablar de una panorámica muy general. Digo, yo creo que probablemente es lo que queremos. Ayer se reflexionaba sobre hacia dónde camina la mediación, porque ya son las terceras jornadas de mediación y se está trabajando, y es cierto que estamos hablando casi de una epidemia o un contagio de mediación, pero probablemente tenemos que repensar y decir cuál es el rumbo que hay que trazar para llevar a cabo, dentro del componente de estrategia de la reforma integral de la Administración de Justicia, qué papel está llamando la resolución alternativa de conflictos y, en particular, la mediación. Y en esa línea se va a dirigir en su conferencia los grandes desafíos, y grandes desafíos aparece con mayúscula, para la puesta en marcha de la ley de mediación en España. Pues, Fernando, agradeciéndote en nombre de quienes son los directores de esta jornada, en el mío propio, también como presidente del Tribunal Superior de Justicia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan, querido presidente. Quería agradecer no solamente tu presencia y de tu equipo, sino también la invitación que se me ha efectuado a estas terceras jornadas a hablar de la mediación. Y también especificar el agradecimiento a todo el equipo de coordinación que ha querido que estuviera yo esta mañana aquí, con un poco de retraso, pero perdonen, pero ha sido problema de tráfico. Hablar de la mediación desde el ámbito del Consejo General del Poder Judicial es una cuestión que yo creo que es muy importante, ya que ahora, en este momento histórico, está muy puesto y está muy identificado como un objetivo claro la mediación. Hace unos años, hablar de mediación en España era hablar de algo que no se entendía, pero en primer lugar desde la propia Administración de Justicia, de los propios jueces. No se entendía que pudiera existir un mecanismo alternativo a la propia jurisdicción. No se entendía por los jueces que efectivamente este era el futuro de la Administración de Justicia. No se entendía por los profesionales, por abogados, por procuradores, por la sociedad, que alguien diferente a lo que era un juez, pues pudiera resolver un conflicto. En España, a pesar de que efectivamente, si hacemos caso a las encuestas del CIS o de otras entidades en las que el papel de la Administración de Justicia no queda muy bien parado a ojos de la sociedad, pero lo que sí ocurre, que efectivamente lo que es la realidad, es que el ciudadano español, históricamente la sociedad española, ha confiado mucho en la Administración de Justicia, y en la actualidad también. En estas encuestas se confunde lo que es el día a día de la Administración de Justicia con problemas políticos que pueden afectar al Poder Judicial. No tiene nada que ver. Por eso digo que estamos ante una sociedad que históricamente ha confiado en la Administración de Justicia, ha acudido a la Administración de Justicia para resolver sus problemas. Por eso no ha calado, efectivamente, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, la idea de la mediación. En España, la última estadística que podemos contar al Consejo General del Poder Judicial es que ha supuesto una entrada de asuntos nuevos en nuestros juzgados que superan los 9 millones de asuntos. Superan los 9 millones de asuntos. Realmente, esta estadística, en la que efectivamente se habla de esa cantidad de asuntos nuevos que entran en los juzgados, puede contrastar con lo que ocurre con otros países de nuestro entorno, por ejemplo Francia, por ejemplo, lo que ocurre en Alemania, en Italia, en la que efectivamente la entrada es mucho menor.
Y entonces podemos preguntarnos, ¿es que estamos ante una sociedad muy judicializada? ¿O es que en España existen muchos más conflictos? ¿Somos un país mucho más complejo, complicado, que puede ocurrir con la sociedad francesa, o la sociedad alemana, o la sociedad argentina, o chilena? Esto no es así, no es que nosotros seamos más conflictivos, sino que en estos países se ha desarrollado de una forma clara métodos alternativos, entre ellos la mediación, para no tener que ir siempre, cuando tengamos un conflicto, acudir siempre al ámbito de la administración de justicia. Tradicionalmente se ha trabajado en alternativas múltiples, entre ellas la mediación. Y eso es un poco lo que nosotros en España ahora estamos abriendo, o por lo menos estamos intentando que se normalice lo que es normal en otros países de nuestro ámbito. Entrando en materia, es innegable que a medida que la sociedad va avanzando, se va desarrollando, y que los individuos, los ciudadanos, van teniendo más conciencia de cuáles son sus derechos, sus obligaciones, pues se hace que sea mucho más compleja a la hora de realizar una administración de justicia. Y ello exige que los cauces existentes para evitar estos conflictos también vayan adaptándose a cada momento a la realidad ciudadana. Y en este contexto, por tanto, resulta evidente que todos tenemos derecho a acceder a la Administración de Justicia como tutela judicial efectiva, porque así lo establece la Constitución española y es un derecho reconocido dentro del catálogo de derechos humanos. Pero también es cierto que hay materias concretas que pueden trascender al mecanismo ordinario de la Administración de Justicia. Y quiero poner en manifiesto, en primer lugar, pues lo que el abogado y jurista italiano Francesco Carneluti, en su libro Las miserias del proceso penal, decía, que dice que desgraciadamente la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables, sino también para saber si son culpables o inocentes. La tortura, en las formas más crueles, ha sido abolida, al menos en el papel, pero el proceso mismo es una tortura. Esto es una frase que ya tradicional a la hora de destacar este magnífico autor de la doctrina, que efectivamente yo comparto con él en la idea de que el proceso mismo es una tortura. Nosotros a lo mejor nos tenemos que ir a estas frases importantes de eminentes escritores, sino también yendo al refranero incluso popular o yendo a las expresiones de la calle, pues tengan pleitos aunque los ganes, ¿no? En fin, las maldiciones que existen. Es verdad, el proceso mismo, en sí mismo, es una complicación. Sobre todo, el tener que esperar años a que se resuelva un conflicto, que a lo mejor cuando llegado el conflicto, la resolución del conflicto, pues o estamos en otro momento del conflicto mucho más avanzado, o el conflicto ya no existe, o el conflicto ha sido sustituido por otra situación. Por eso es necesario que la Administración de Justicia, la justicia que el ciudadano reclama, y que es un derecho que establece la propia Constitución, tenga esos elementos que, si bien no por ya muy mencionados, no dejan de ser ciertos. Hay derecho a una justicia ágil, eficaz, eso está en mente de todos. Y algo que efectivamente entre todos debemos buscar, no solamente aquellos que nos dedicamos profesionalmente a la Administración de Justicia, sino aquellos que son los receptores de esta Administración de Justicia, que es la sociedad, y también los operadores jurídicos, todos aquellos que tienen algo que decir en este ámbito. Por ello, cuando hablamos de qué justicia queremos, y decimos todos que queremos una justicia ágil, una justicia eficaz, una justicia rápida, una justicia que solucione los problemas, evidentemente estamos hablando de que queremos una
justicia diferente, una justicia en la que el ámbito de la modernización esté plenamente vigente. Al ciudadano, al usuario de la justicia, ya no le basta con que se resuelva el conflicto, porque eso va de suyo, sino que se reclama que se realice de conformidad con ciertas características de calidad, que efectivamente también aquí debe existir. Ese márchamo de la calidad que debe existir en los servicios públicos también debe de darse en lo que es el ámbito judicial. No podemos renunciar a la calidad en este servicio público, porque en definitiva, si bien la acción del juez a la hora de dictar sentencia es un poder del Estado, el poder judicial, la actuación que deriva de la misma y todo lo derivado a esa necesidad de resolver el conflicto es un servicio público, igual que los otros a los que los ciudadanos estamos reclamando calidad, agilidad, rapidez, que no hayan listas de espera, porque lo estamos reclamando en otros ámbitos y parece que cuando hablamos de la Administración de Justicia aceptemos y consideremos que va de suyo en que estemos ante una administración o un servicio público que no puede dar esa calidad al ciudadano. Y esto no es así. Esto no es así. Debemos entre todos realizar esta calidad, los jueces a la hora de gestionar el servicio público y los ciudadanos a la hora de utilizar este servicio público. Todo esto va en la vía de la idea de que efectivamente la resolución del conflicto es lo que el ciudadano quiere y lo que la Constitución establece efectivamente es que el ciudadano debe tener esa resolución del conflicto. Y entonces, en todo este ámbito, ¿qué es lo que queda o qué es lo que debe de proporcionar la Administración de Justicia? La Administración de Justicia es, por tanto, la manifestación, el mecanismo para resolver los conflictos, pero resolver aquellos conflictos en los que la sociedad por sí misma no puede resolver. Eso es lo que debe dar este servicio público. La justicia, la Administración de Justicia debe responder cuando la sociedad no puede dar esa solución. Y es en este ámbito cuando efectivamente entran estos métodos alternativos a la propia jurisdicción, que no vienen o no pretenden ser sustitutivos de la justicia, porque la Administración de Justicia no ha sabido dar la respuesta. Esto no es así, no podemos enfocarlo. Ni podemos enfocar que un mediador vaya a sustituir el papel de un abogado o de un procurador. Es que esto no es así. La mediación es el resultado de la misma sociedad civil que viene a resolver una cuestión. Y por tanto, teniendo en cuenta la propia ley, el propio reglamento, el propio mecanismo de la mediación, de los que durante muchos años están trabajando en esta materia, como mi compañero Pascual Ortuño aquí presente, efectivamente es la idea que se tiene que trasladar. Y no podemos caer en la idea de que va a suponer una sustitución del juez, ni va a suponer menos trabajo para un abogado o para un procurador, porque esto es diferente. Ni se debe de observar la mediación como que van a entrar extraños al propio mecanismo que va girando todos los días en la Administración de Justicia. Porque, sinceramente, tengo que decir desde mi propia experiencia que cada vez resulta más necesario acudir a vías alternativas de resolución de conflicto, como complementarias a la función jurisdiccional. Hoy en día, la legislación, poco a poco, la legislación española, poco a poco va entrando en esta dinámica. Podemos hablar que empezó en un ámbito
de la jurisdicción, por ejemplo, de menores, en la que efectivamente se abrió en España unas experiencias que han sido muy positivas en la jurisdicción de menores, en la que el propio fiscal, con los propios menores, con la víctima, se establecieron una serie de mecanismos de mediación para evitar el procedimiento. Yo creo que el éxito de la propia ley del menor nos avaló que no estábamos equivocados aquellos que defendíamos estos métodos alternativos o establecer posibilidades intrajudiciales para evitar pues, que tenga que actuar el juez. Luego, posteriormente, las otras leyes, la propia ley de enjuiciamiento civil, la ley concursal, aunque no expresamente se ha recogido la idea de la mediación, sí que en los propios preámbulos, si leemos los preámbulos de las leyes civiles últimas y las leyes, por ejemplo, la ley concursal, hablan de que efectivamente se tiene que dar una solución rápida, ágil, eficaz al conflicto. Porque, por ejemplo, y hoy está cada día más vigente, por desgracia, por la crisis económica, cuando una empresa entra en concurso y va a un juzgado de lo mercantil, la ley concursal establece que todo el mecanismo judicial tiene que ponerse a disposición para provocar que esa empresa sea saneada y que inmediatamente vuelva al mercado de trabajo y se salve la empresa, se salven los puestos de trabajo y, por tanto, la actividad económica. ¿Qué ocurre si una empresa llega a un juzgado mercantil y se señala el concurso para dentro de 3 años? ¿Cómo está ocurriendo? Esa empresa únicamente es que no entra en la UBI como quería el legislador, entra ya directamente en el tanatorio. Y ni se salva la empresa, ni se salvan los puestos de trabajo, ni se salva la actividad económica. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo, por desgracia, ahora? ¿Qué podría ocurrir si existiera la mediación? Si existiera, por ejemplo, un arbitraje, o se permitiera que previamente al concurso o previamente al propio mecanismo judicial hubiera alguien que pudiera colaborar para que esa empresa no tuviera que entrar en el tanatorio, sino que previamente pasara por la UBI, podríamos salvarla. Y ese es el ejemplo que yo les puedo decir de lo que puede hoy en día hacer la mediación. Ya no digo en todo lo que respecta a reclamaciones de cantidad, hoy en día también con las empresas o con los particulares, con problemas económicos que evidentemente existen. ¿Qué ocurriría si pudiéramos acudir a esa mediación en la que entre deudor y acreedor se pudiera llegar a una solución, pero en 1 mes, en 2 meses, sin tener que acudir a lo que los juzgados eminentemente colapsados por la situación de la crisis económica en España, les van a dar una solución dentro de 3 años y si empezamos a recurrir, pues dentro de 10 años en el Tribunal Supremo? Pues a lo mejor estaríamos ayudando y contribuyendo a salir de la crisis económica. Si nos dispusiéramos todos a trabajar en favor de la mediación. ¿Qué ocurre también en las empresas con respecto a los trabajadores? Cuando una empresa a lo mejor está en dificultades económicas y la solución que se le plantea es despedir a 50, a 10, a 8, a 100 trabajadores. ¿Podría darse la mediación también para poder conseguir que ese impacto fuera menor en el trabajo y que el ciudadano, el trabajador, pudiera tener unas alternativas con la mediación? ¿Podríamos conseguir eso? ¿Podríamos evitar
los conflictos que surgen en el consumo. Cuando reclamamos como consumidor que nos hemos sentido pues, que no se nos ha dado un servicio adecuado. ¿Qué puede ocurrir también en la industria, en la arquitectura? Con reclamaciones a arquitectos por mal defecto en la construcción. Sé que hay aquí también profesionales técnicos que también, efectivamente, en sus profesiones pueden aportar. Y estos son ejemplos que los tenemos todos en mente, pero que efectivamente debemos reivindicarlo, sobre todo en los momentos actuales de crisis económica, porque en una situación actual es cuando efectivamente debemos abrir mucho más la mente para ver cómo podemos solucionar y contribuir a superar estos momentos críticos. Y también la mediación puede ayudar de una forma importante a superar estos momentos de crisis económica, cuando estamos ante una administración de justicia colapsada, con procedimientos encorsetados que no permiten una reacción ante una situación como actual. Si ahora nos planteamos a modificar las leyes, a efectuar, pues son 2, 3 años, 4 años de reformas legislativas, cuando la crisis es hoy, sobre todo en un mundo globalizado como en la sociedad. He querido poner estos ejemplos para destacar que efectivamente la mediación no solamente es un método novedoso, es un método en el que efectivamente la sociedad civil puede contribuir a resolver las cuestiones, sino también decir que es necesaria hoy, a mayo de 2013, que la mediación fuera prioritaria para nuestras autoridades del Poder Legislativo, prioritaria para poder contribuir a una salida de la crisis en el ámbito de la justicia. Hay otros mecanismos que ya que corresponden y ya sabrán los economistas y las grandes cifras, pero desde la Administración de Justicia se puede salir si se apoya directamente la figura de la mediación, como la conciliación, como el arbitraje, como métodos alternativos. Y por tanto es necesario que esta mediación de España pues se cumpla por lo que, por ejemplo, establece el propio Consejo Europeo. En 1999 ya se instó a todos los países miembros a que se establecieran los procedimientos alternativos. Llevamos, por tanto, desde el año 99 en déficit en España de las recomendaciones del Consejo Europeo. Y no llegamos al final a concluir que es indispensable. Efectivamente, la mediación tiene sus detractores y tengo que reconocer que desde el propio ámbito del Poder Judicial también hemos llegado tarde a la mediación. Hemos llegado tarde porque hemos sido muy celosos de una forma equivocada de intentar decir que, bueno, que por qué van a venir otros a resolver lo que nosotros, por nuestros conocimientos, etcétera, podemos hacer. También los profesionales han llegado tarde a este convencimiento. Pero bueno, hay una recomendación del Consejo de Europa, 1999. Hagámoslo efectivo. Hagamos de la necesidad virtud. Hoy en día, el año 2013, es indispensable que nos pongamos a trabajar en este ámbito. Porque efectivamente se ha comprobado su éxito. En los países de nuestro entorno se ha comprobado su éxito. Reduce la litigiosidad. Bueno, pues es un primer dato. En segundo lugar, porque efectivamente hay un impulso
de lo que ocurre en otros países también de nuestro entorno, en la que efectivamente hay un resultado efectivo. También porque en España mismo ha habido un impulso, ha habido una eclosión de normas de mediación en las distintas comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que han regulado la mediación, sobre todo en el ámbito civil, en el ámbito familiar, que es donde pues, hoy en día ya hay más una mayor pues, convencimiento popular que puede tener su cabida en materia de familia, etcétera. Pero no deja de ser cierto que esa eclosión de normativas de las comunidades autónomas hace indispensable que se ordene un poco en todo el territorio nacional. Es decir, y hay una ley que se establece en ámbitos, pero yo creo que debíamos dar un impulso mayor. El legislador no se puede quedar únicamente satisfecho con lo que ha realizado, sino que tiene que realizar un apoyo mayor y abrir de una forma clara la mediación a todos los ámbitos. Es verdad que, como decía, que en el ámbito civil, en el ámbito del derecho de familia, cada vez existe más mediación y cada vez en los propios despachos de abogados existe esa mediación, aunque no se llama así, pero bueno, pero existe ese intento de solucionar problemas antes de acudir a la vía judicial. Yo creo que está mucho más asentado en el ámbito familia, pero no nos debemos de quedar ahí. Es que la administración de justicia es mucho más amplia y los conflictos son en todos los órdenes. La Ley 5/2012 del 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles es un referente, es importante, no digo que no, es importante, pero se circunscribe al ámbito de competencias de mercantil, procesal, civil, que ya digo que tiene su importancia. Han facilitado, evidentemente, la incorporación al derecho español de la Directiva 2008/52 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del propio Consejo Europeo. Bueno, pues lo ha facilitado. Ha facilitado que ya en asuntos civiles y mercantiles pueda empezar un mecanismo de mediación. Dispone pues, que las partes pues, puedan ya efectuar esta actuación. Se habla ya del estatuto mínimo del mediador, ya se empieza a hablar de qué los requisitos ha de tener un mediador, qué formación ha de tener un mediador, porque eso es muy importante, la formación. Porque lo que no podemos caer, y no quiero dejar de decirlo, que ahora que la mediación empieza a dar unos pasos no de bebé indeciso, sino unos pasos ya fuertes en España, al final caigamos en el problema de una falta de formación en los mediadores que nos haría retroceder años en lo que estamos realizando. Años por la desconfianza que puede existir en la sociedad. Ahora estamos en un momento delicado. La sociedad empieza a abrirse a la mediación y podemos estar hablando normalmente y con normalidad de la mediación. Lo que no podemos es fallar en la mediación. Y debemos ser muy estrictos en la formación del mediador. En todo lo que supone la actuación con los requisitos que marca la propia ley. Desde el Consejo General del Poder Judicial apostamos porque la mediación no se circunscriba única y exclusivamente al ámbito civil, ahora mercantil o familiar. Queremos apostar porque la mediación tenga su aplicación en todos los ámbitos de la Administración de Justicia. Y de hecho, el año pasado, en los premios de calidad de la justicia, dimos el premio a un juzgado contencioso administrativo de Extremadura,
en el que se hacía mediación en materia contencioso administrativa. Que es lo más difícil que hay, porque la administración, pues la administración local, la administración autonómica, la administración del Estado, no media. Es decir, no media porque por su propia naturaleza el abogado del Estado no va a entrar a llegar a un acuerdo. El abogado del Estado recurre. Y sobre todo por la dificultad, porque para poder llegar a un acuerdo, por ejemplo, en la administración autonómica, aquí en Murcia, tenía que ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y firmado por el propio presidente de la comunidad. No va a ir el presidente de la comunidad de Murcia a todos los juzgados contenciosos cuando haya mediación para firmar el acuerdo. Eso es imposible. Habría que reformar, por tanto, la ley, como está reformado en el ámbito civil y en el ámbito mercantil. Pero apostamos porque existiera esa mediación en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué más acuerdo que puede existir en el ámbito pues, de las sanciones administrativas? ¿Qué más posibilidad de mediación que pueda existir cuando alguien reclama a la administración por la denegación de una licencia o el pago de una multa? Es decir, ¿qué más mediación puede haber ahí? Llegar a un acuerdo, evitar un procedimiento, evitar lo que está ocurriendo ahora con el tener que estar pagando tasas para poder acudir, que también supone hoy en día un coste en el procedimiento. Por eso no debemos ser absolutamente pues conformistas, decir, bueno, pues hemos abierto el ámbito de la mediación en la familia, en el ámbito civil, el ámbito mercantil, sino que debemos de apostar mucho más. ¿Por qué no también vamos a actuar en el ámbito penal? Con las exclusiones que marca la ley. Evidentemente, la propia ley de violencia de género habla que en esta materia no puede haber mediación. Yo creo que es obvio, ¿no? Es obvio. Pero en el ámbito penal, si ha tenido éxito en el ámbito de la jurisdicción de menores, en las que incluso un compañero juez, que todos ustedes tendrán en la mente, el compañero juez de menores de Granada, en la que está teniendo éxito haciendo una mediación, permítame la expresión, una mediación casera, pues sienta a víctima y agresor y alcanza acuerdos. ¿Quién nos podía decir hace unos años que una víctima de un delito se iba a sentar en la misma mesa con su agresor y podían encontrar una solución en la que la víctima se encuentre satisfecha y el agresor llegue a la conclusión de que su actuación ha sido negativa y que ha producido un daño? No, porque hasta ahora consideramos que la única alternativa era el juicio, la sanción, la condena, sin considerar qué ocurría el día después de la condena. Y eso es lo que nosotros también debemos considerar. ¿Queremos evitar el delito o queremos únicamente sancionar o castigar al culpable? También es una cuestión que debemos plantearnos. Y la mediación lo que tiene que perseguir es evitar que se produzca un nuevo delito. Un nuevo delito. Hemos visto experiencias en menores en las que efectivamente se ha logrado ese objetivo. Podía darse también que trascendiera al ámbito de la jurisdicción de menores en que efectivamente la ley lo permite y en las reformas futuras del Código Penal o en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal tan deseada por todos los juristas, dicho sea de paso, se reconociera y se recogiera la figura de la mediación también en el ámbito penal. Porque hay determinados tipos de delitos que puede caber la mediación, hay otros que no. No vamos a ser ingenuos y vamos a pensar que los grandes delitos que todos tenemos en la cabeza puedan
solucionarse con una mediación. Yo creo que hay unos límites en los que efectivamente todos podemos estar de acuerdo, en la que no, por ley, igual que lo hemos considerado que en la violencia de género no puede sentarse a la víctima con su agresor por un tema de violencia de género cuando no solamente hay esa presión física de agresión, sino también esa agresión psicológica que puede hacer que la mediación sea imposible. Hay delitos que efectivamente todos tenemos en la cabeza que es imposible, pero hay delitos que sí, que podrían efectivamente hablarse de una mediación. Porque tenemos que, entre todos, conseguir que se instaure la cultura de la mediación. Ese es el objetivo que debemos de conseguir. La cultura de la mediación, que efectivamente trasciende ya única y exclusivamente a la cultura de la sentencia y la cultura de única y exclusivamente de la jurisdicción. Ejemplos podemos tener en el ámbito de del propio apoyo que el Consejo General del Poder Judicial está realizando y que se está efectuando de una forma importante, firmando convenios con entidades, creando vocalías expresas para hablar de lo que es el apoyo a la mediación, firma con colegios de abogados, con universidades, firmas para potenciar en todo momento la mediación. Y estamos viendo que se puede estar abriendo camino en esa cultura de la mediación. Podemos hablar de datos comparativos de lo que está ocurriendo en el año 2010, 11 y 12, cómo va evolucionando, cómo esa marea, digamos, de cultura de mediación va imponiéndose en el ámbito judicial. Podemos hablar que en el ámbito familiar, que son, ya digo, lo más desarrollado, porque en el otro ámbito aún no se puede hablar de datos relevantes, pero podemos estar hablando que en el ámbito familiar, en el año 2010, pues hubieron más de 1.174 actuaciones concretas de mediación en los juzgados de familia, en la que el acuerdo triunfó con un 70%. Se llegó a un acuerdo del 70% que se evitó la conflictividad en los juzgados de familia. El año 2010. El año 2011 superaron ya los 3.181. En el año 2012 también hubo se superó ya casi más de 3.500 asuntos en los que ya estaba habiendo efectivamente la mediación. Y el éxito ronda el 70%. Por tanto, creo que de una experiencia en la que el éxito de que el conflicto se resuelva a un 70%, a satisfacción de las partes, no olvidemos que es a satisfacción de las partes, pues yo creo que podemos estar hablando que en el ámbito de la mediación, esa cultura de mediación está avanzando en este ámbito de familia. Porque no hay que olvidar que en la administración de justicia ordinaria, bueno, pues no se alcanza ese grado de satisfacción, porque normalmente pues gana uno y pierde el otro, por lo tanto podemos estar hablando de un 50% de satisfacción. Pero aquí estamos hablando de que el acuerdo obtenido es a satisfacción del 70% de los asuntos que se han llevado. Pero también vamos a hablar de qué experiencia tenemos en el ámbito penal, que para mí, de verdad, es el reto que tenemos hoy en día. Es el reto que tenemos hoy en día, que es la mediación penal. En el año 2010 se derivaron ya de los juzgados penales 1.345. Fueron efectivas, aunque se derivaron 1.476, efectivas 1.345. Aquí el resultado de éxito en el sentido, no de éxito, entiéndame, de realización, porque para mí ya la realización de esas 1.345 es un éxito.
Cuando me refiero de éxito es de acuerdo obtenido. Las cifras se tornan contrario, ¿no? El 70,6% no se llegó a ningún acuerdo y el 29,35% se llegó a un acuerdo, pero para mí es un éxito. Sentar en una mesa al agresor y la víctima y que en un 29,35% en el año 2010 llegar a una conclusión de que pueden solucionar su conflicto sin tener que acudir a un juzgado, yo me parece realmente muy esperanzador. Porque tampoco podemos pretender que en un caso de un robo, en un caso de una coacción, en un caso de una estafa, un delito, bueno, pues que la víctima llegue a un acuerdo con su agresor, es que me parece casi heroico, ¿no? Pues se ha conseguido. En el año 2011 se superaron los 2.300 las derivaciones realizadas y aquí, en este año, podemos estar hablando de también unas cifras similares. En el año 2012 se superaron ya las 2.728 y podemos estar hablando también de unas cifras similares, que vamos a ir trabajando en este ámbito. Por tanto, se desprende que la mediación penal se está intentando obtener la reparación de la víctima a través de la mediación. Porque, evidentemente, el proceso penal lo que se intenta, dentro de una serie de principios, etcétera, es uno de los objetivos, la reparación de la víctima, que la víctima se sienta reparada en la agresión injusta que ha recibido. No estamos aquí en una simple reclamación de cantidad, que tú me debes 1.000 euros, y yo, bueno, pues tal. No, es que yo, considerándome inocente, me han agredido. No me refiero solamente físicamente, he tenido una agresión por parte de una persona y yo me considero que es absolutamente injusta. Por lo tanto, quiero que a esa persona se le condene, porque ha realizado algo muy injusto contra mí, que soy una víctima. Bueno, pues se está consiguiendo esa idea de reparación. Evidentemente que existen grandes desafíos. No podemos considerar que estamos ya en el éxito. Lo que sí que podemos considerar es que estamos en el principio del camino de algo que tiene que ser exitoso para la sociedad española, que es la mediación. Y que debemos reivindicar una ley de mediación integral en España. Debemos reivindicarlo. Debemos exigir que todas las directivas europeas sean incluidas en nuestra legislación positiva. Porque es la solución para la administración de justicia en España, que no puede soportar más de 9 millones de asuntos nuevos en nuestros juzgados y tribunales. Que si ustedes dividen los 9 millones de asuntos entre 5.000 jueces, 365 días al año, llegamos a una conclusión de cómo está la justicia en España. Con estos colapsos, con estas rigideces, con esta realmente con esta tardanza en resolver los conflictos, que ya digo que en un momento de crisis económica todo lo que supere un año lo tenemos estudiado en el Consejo, todo procedimiento en el que se resuelva definitivamente un conflicto que supere el año es un fracaso, y estamos hablando que en el Supremo están viendo el asunto de hace 10 años. Entonces ya no es que sea un fracaso, es ya, en fin, algo tremendo para una sociedad como la española, ¿no? Evidentemente que tenemos que luchar porque el mediador esté bien formado. Lo que no podemos es abrir la puerta y que aquí entre cualquiera, ¿no?
Debemos fomentar la profesionalidad, en el que, con los requisitos que marca la propia ley, asuman la posición de mediador. Con el registro de mediadores, con la formación que venga de la universidad, de los colegios profesionales, etcétera, de una manera bien diseñada. Tampoco debemos caer en que decir, bueno, pues estamos ante un nuevo ámbito, una nueva oportunidad, me voy a hacer mediador, voy a intentar, pues por ahí, tener una salida, que efectivamente es respetable, pero hay que ser muy exigentes a la hora de dar ese carnet. Porque, repito, y no me cansaré de decirlo, las experiencias que están llevándose a cabo ahora, en la que la cultura de la mediación está avanzando, lo que no podemos es en caer en picarescas, en errores, en que aquí cualquiera puede, en que esto vale todo, en que ahora yo me pongo en la esquina de mi casa o en el comedor de mi mesa camilla y empiezo a mediar, porque entonces fracasará. Fracasará y todo aquel que de una forma seria haya querido efectuar este ámbito, pues será rechazado porque la sociedad, porque el ciudadano no confiará. Y esto, queramos o no, es un hilo de confianza. Porque para eso, si no están los tribunales de justicia. Para quejarme y decir que esto va fatal, ya tengo los tribunales de justicia. ¿Para qué quiero yo hacer experimentos con otra cosa? Y esto es muy importante. No quiero cansarles más. Era esto lo que quería decirles, pues que desde el Consejo General del Poder Judicial apoyamos la mediación, apoyamos a nuestros jueces que están realizando la mediación tanto intrajudicial, con experiencias muy positivas, por ejemplo, en Murcia, con la experiencia fuera del procedimiento, como método alternativo al verdadero procedimiento. Instamos una ley en España integral de mediación. Queremos que haya mediadores formados y queremos que la mediación sea realmente el sistema alternativo al propio procedimiento. Porque lo que la Constitución manda a los jueces es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero solamente de aquello que tenga entidad suficiente para que tengan que ser resuelto por alguien ajeno a la propia sociedad. Si la sociedad por sí misma puede resolver sus conflictos con estos mecanismos, es una prueba evidentemente de madurez social. Porque todos hemos tenido experiencias con nuestros hijos, los que tenemos hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, que la mejor solución es la que nace de la propia, de los propios que están en el conflicto. Porque esa solución encontrada entre dos personas que estén en un conflicto, si entre ellos llegan a esa solución, es una solución aceptada, una solución permanente y perdurable, y que efectivamente es lo que queremos que sea para la resolución de estos conflictos. Finalizo mi intervención con una frase de William Ury, antropólogo social, doctorado en Harvard y experto en mediación, que dice que nuestro desafío no consiste en eliminar el conflicto, sino en transformarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Lo que sí que creo que o al menos yo lo veo así, esa es mi percepción, no ha defraudado las expectativas. Yo creo que prácticamente ha tocado todos los ingredientes de la constelación que rodea la mediación, y es cierto que yo creo que hay una idea latente en su intervención, y es que un buen pronóstico, como ha hecho, de la mediación exige siempre un buen diagnóstico. Y el diagnóstico está ahí, es decir, el engarce que debe tener la mediación con el derecho a la tutela judicial efectiva,
con el derecho a una justicia de calidad, con el derecho a una justicia que no genere un proceso con dilaciones indebidas, es decir, en un tiempo razonable, con la idea clara, y yo creo que me quedo también fundamentalmente con ese futuro esperanzador, pese al diagnóstico también realista de que la mediación no debe suponer un divorcio con el sistema de administración de justicia, sino que la administración de justicia debe generar espacios de consenso. Y creo que probablemente estamos en ese punto, y creo que las palabras que, aparte de lo importante de las cosas que ha dicho, es quién lo ha dicho. Y yo creo que yo sí que quiero poner de relieve la importancia de quién dice estas cosas. Es el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y una persona enormemente versada y muy comprometida con la mediación. Porque decía Ortega que el decir es una forma de hacer, y aquí se han dicho muchas cosas, probablemente cosas que algunas de ellas ya las hemos oído, pero otras no, y lo importante es saber quién lo está diciendo y el valor que eso supone. Y hay una idea, creo que es fundamental, insisto, es situarnos o ubicarnos no en una tesitura de divorcio con la Administración de Justicia. Algo les comentaba yo ayer, de no buscar tanto la reducción de la litigiosidad como algo malo, porque el conflicto existe, el conflicto está ahí, y creo que no se han eludido en las palabras del texto de la conferencia. El conflicto existe, pero como bien decía, el conflicto hay que transformarlo, hay que gestionarlo. Y probablemente los jueces no tenemos que estar permanentemente abriendo la puerta al conflicto y recibiendo el conflicto. Probablemente el juez solamente debe intervenir cuando realmente no haya otra opción o la materia sea prácticamente indisponible. Y ahí es establecer un esquema de prioridades, y eso ayuda y es una forma de engarzar cómo debemos situar todas las piezas del sistema. Saber la importancia que tienen los costes en la justicia, comprometer a otras personas a participar e intervenir en la forma de hacer justicia, y hacerlo, en este caso, con los mediadores, con unas personas bien formadas. El éxito, creo que se ha puesto aquí de relieve, es el factor humano, es la formación y es ese compromiso. Y entiendo que hay también una idea esencial que probablemente, seguro que será objeto de conclusión, y es esa ley integral de mediación. Probablemente la ley integral de mediación es casi, aunque ahora casi huimos todos de lo que algo que fue un éxito, y aunque llegó siempre tarde a España, y probablemente estamos necesitados de esa nueva vuelta de tuerca de cómo debemos o cómo se debe legislar en España, se exige, yo creo, que un nuevo movimiento codificador, es decir, hay que codificar la mediación, incluirla en un código, es decir, tener un código de mediación donde estén las líneas generales, los preceptos básicos que sirvan precisamente para discurrir dentro de lo que debe o cómo se debe gestionar el conflicto externamente y también internamente dentro del ámbito de la Administración de Justicia, que es el que aquí se ha hablado. Yo quiero agradecer al vicepresidente, por eso vuelvo a decir, su intervención. Yo creo que ha dado los puntos clave, y yo incluso le he dicho antes, digo, tenemos casi un poquito de tiempo. Yo no sé si a lo mejor pues hay alguno de ustedes que esté interesado en formular pues alguna cuestión, o que podamos incluso pues contestar al unísono o de alguna manera, si hay dudas, o probablemente a lo mejor datos muy concretos o aspectos muy concretos, pues a lo mejor será difícil contestar, pero sí que yo quiero significarles una idea, y no es por complementar, y perdonen que yo juegue también un poco en el terreno del Tribunal Superior de Justicia. Aquí se ha hablado de cultura y de educación, y yo sí que quiero recordar que precisamente el Consejo General del Poder Judicial y don Fernando de Rosa es vocal territorial de este territorio, y si se han hecho muchas cosas en este territorio ha sido
probablemente porque estaba el vicepresidente como vocal territorial del territorio, uno de los aspectos donde se ha trabajado muchísimo en mediación, que no es la ley de mediación, pero sí en el ámbito de la educación y de la cultura, es la figura del juez de paz educativo, en la que llevamos muchos años trabajando aquí. Más de 3.500 chavales han estado trabajando y algunos de ellos ya están estudiando en la universidad. Dentro de unos días estamos entregando los nuevos, los diplomas a los jueces de paz educativos, que son en definitiva mediadores dentro de conflictos escolares. Y es un trabajo que mereció el Premio de Calidad de la Justicia hace unos años, y en el que seguimos constantemente trabajando, y sobre todo que ya forma parte de la comunidad educativa de esta región, donde más de 63 institutos de secundaria vienen llevándolo a cabo prácticamente casi nosotros, yo diría que sin darnos cuenta. Y hemos hecho calar la mediación, incluso cuando fue objeto del reconocimiento por parte del Consejo General del Poder Judicial, se proyectó un vídeo, chavales de 13, 14 años haciendo mediación sobre un conflicto de un pequeño acoso en el ámbito escolar. Y ese es quizás el por donde hay que empezar también a construir, a ir sembrando para luego llegar a estas cosas y a este momento. Yo no sé si alguno de ustedes tiene interés, hay unos minutos. Yo, la directora de las jornadas, creo... Sí. Bien. Gracias. Efectivamente, tenemos aquí, yo tengo la copia del proyecto de Real Decreto, que ya era de 13 de noviembre de 2012. Es decir, que estamos aún esperando desde el 13 de noviembre del 2012, en el que nos pasaron el proyecto para hacer el reglamento. Yo no le puedo decir la fecha en que se va a publicar, no lo sé porque no estoy en el Ejecutivo. Lo único que le digo es que nosotros desde el Consejo General del Poder Judicial estamos presionando para que efectivamente sea lo antes posible, porque efectivamente aquí se viene a establecer todo el desarrollo de la ley, porque todo el mundo sabemos que dice, bueno, la ley, pero lo importante son los reglamentos, es un dicho en el ámbito del derecho, ¿no? Haz la ley y déjame a mí hacer el reglamento. Eso es lo que se dice. Y efectivamente el reglamento es muy completo, efectivamente habla desde el objeto, desde la formación de los mediadores, que yo creo que es básico, en el cual establece todo lo relativo a la formación, relativo al registro de mediadores e instrucciones de mediación, a todo lo que es la información que deben proporcionar los mediadores, todas las especialidades, quién puede ser mediador, cómo puede hacer. Es decir, pero yo no le puedo adelantar porque no soy legislador. Yo lo único que le digo que desde el Consejo sé que estamos muy interesados y de hecho es casi un libro de cabecera que tenemos aquellos que estamos con la mediación de que efectivamente se haga lo antes posible. Yo creo que si en los ámbitos nuestros y en el suyo y en el de todo alzamos la voz diciendo, bueno, ¿qué ocurre con esto? Pues a lo mejor alguien nos escuchará.
vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Y es que como estamos hablando de la cultura española, y en la cultura española, por desgracia, la mediación todavía no está inmersa, pero sí aquello de que sin coacción no hay acción, yo quiero solicitarle, en la medida de lo posible, ya que sé que no se puede mandar, pero como en lo que esté en su mano, que se dirija a los jueces, a los secretarios judiciales, para que sean ellos de algún modo, y ya le digo que en la medida de lo posible, que yo sé que puede que no sea factible, animar una vez que ya está iniciado el proceso judicial, animar a que se vaya a la mediación. Porque nosotros como abogados, como profesionales, intentamos, pero nuestras palabras se las lleva el viento. En cambio, parece ser que si te viene dicho de un juez, de un secretario, la fuerza es mayor. Por desgracia, por nuestra cultura aquí en España, pero yo creo que sí que desde ahí se puede ayudar bastante. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Efectivamente, el papel del juez también es importante, pero es que la cultura de mediación la falta de cultura de mediación no solamente afecta a los profesionales, sino fundamentalmente también afecta a los jueces. No hay cultura de mediación tampoco en los jueces, a pesar de, ya digo, experiencias que se están realizando en el Tribunal Superior, y si no el propio presidente se lo puede indicar, que se está trabajando al nivel del decanato de Murcia, que siempre es un referente en toda España de iniciativas de este tipo, y la propia postura de los presidentes de tribunales superiores. En las conferencias anuales que tienen los presidentes de tribunales superiores, y invito al presidente que si no, pues lo hable más sobre esta manera. También se está hablando de la mediación, se habla de que desde los presidentes de tribunales superiores hay esa voluntad de que en los distintos territorios judiciales se empiece a establecer esa experiencia de la mediación, lo cual ha sido objeto de acuerdos en muchos. Por lo tanto, desde el Consejo, lo que podemos hacer con la vocalía de mediación, que están llevando 2 compañeros vocales, se está yendo por toda España, reuniones con jueces, con profesionales para efectuarlo. Desde las reuniones de los presidentes de tribunales superiores, en las que hay un compromiso real para que efectivamente se dé. Desde la figura de los jueces decanos de toda España, en la que ya digo es un referente el decano de Murcia, también se está intentando establecer esa idea, que es muy difícil, porque la cultura de mediación no es ahora cuando se está hablando de mediación. Hace unos años habían algunos jueces que hablaban de mediación, pero eran exóticos. Y entonces, pues había muchos que decían, bueno, ya está aquí el de la mediación. Y es verdad, y nos puede decir Pascual Ortuño, que está aquí, que eran exóticos cuando hablaban, cuando se reunían, cuando decían. Ahora, gracias a Dios, ya no estamos en el exotismo. Estamos un poco en la situación de vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, bueno, pues ha avanzado así, ¿no? El presidente sí. Yo creo que más incluso es eso, efectivamente, incluso yo diría que nosotros tenemos una preocupación, y más que una preocupación, una idea, una inquietud porque se plasme. Mañana yo sé que el decano de los jueces de Murcia, que ayer también estuvo en la presentación, Miguel Pascual, va a explicar el proyecto de unidad de mediación intraprocesal o intrajudicial que estamos llevando a cabo en la región de Murcia, donde sus primeras experiencias van a ser a finales de este año. Está, como dije ayer, con un cronograma muy bien definido y se están trabajando en los famosos protocolos de derivación. Es decir, para que aquellos que no estén muy familiarizados, cuándo un asunto va a ir a mediación y qué asunto va a ir a mediación. Y sobre todo, sobre la base de un proyecto piloto para no morir de éxito, ni tampoco para no estrangular la unidad de mediación en la que estamos trabajando.
es decir, si vamos a decir a los jueces de lo social, de lo civil, de lo contencioso administrativo y de lo penal, saben ustedes que solamente van a poder llevar a cabo un asunto, 2 asuntos, aquellos que entiendan que son decisivos o que pueden tener o que se prestan a esa mediación. Vamos a empezar a trabajar así. Y se está trabajando en ese protocolo de mediación donde yo, es una opinión muy personal, entiendo que es el juez el que tiene que decir de primera hora, y es una idea sobre la que estamos en un total borrador y cumpliendo esos programas. Creo que es el juez en el que el primer minuto del partido, en la calificación, una vez que ha pasado por el secretario, diga, exista ese pequeño espacio con las partes y digan, van a ir ustedes a la mediación dentro de las paredes del edificio judicial, la mediación intraprocesal. Muy parecido con el sistema norteamericano que se lleva a cabo en muchos tribunales, que es el denominado proceso híbrido de conciliación procesal. Y por ahí vamos, o sea, por ahí vamos caminando, porque yo sé, y no lo puedo ignorar, que las partes y los propios profesionales quieren que el juez diga, esto debe ir a mediación. Eso lo sabemos. O sea, o al menos yo soy de los que piensa que necesitan ver la cara del juez para que les diga, vayan ustedes. E incluso puede ser enormemente beneficioso en muchos órdenes jurisdiccionales, que estamos sufriendo ahora mismo el problema de los retrasos, de las dilaciones, de los señalamientos a muy largo plazo, en lo civil, en lo social, en materias a veces muy sensibles donde, bueno, pues puede ser un incentivo que, admitido a trámite una demanda, exista ese pequeño espacio donde el juez califique y les diga a las partes y les dé ese pequeño espacio de tiempo tienen ustedes 3 meses para intentar llegar a un acuerdo dentro de una unidad de mediación intraprocesal. Estamos trabajando, que ese es el otro capítulo, de cómo van a integrarse los mediadores en esa unidad. Pero es que no quiero destrozarle la ponencia mañana al decano, ¿eh? Se lo dejo así, no quiero, porque si no sería algo por mi parte muy desleal y creo que es él el que tiene que explicarlo. Y luego en el otro ámbito, en el ámbito estrictamente formativo. Hay una persona aquí, hay una secretaria judicial que es Carmen Marín, que está por aquí, sí, veo poco por ahí, sí, y que en nuestro plan de formación descentralizada dentro del Consejo General del Poder Judicial, pero que lo hacemos en el ámbito territorial, este año, por ejemplo, hemos hecho una actividad cuyo, me dirán, bueno, pero está muy cerrada a jueces, sí, pero bueno, en nuestro campo de formación interna, que vamos a tener dentro de poco, y en este caso lo hemos puesto al mando de un secretario la dirección de la actividad, con algún ponente, un juez, pero que vamos a estar trabajando sobre 15 jueces de la región, y al frente de una secretaria judicial, para trabajar en unas jornadas sobre mediación intraprocesal. Es decir, eso es cultura, es decir, es educación, donde además ha sido un curso, una actividad que tiene hasta lista de espera. Es decir, que yo, ese futuro esperanzador del que hablaba el vicepresidente, yo participo y yo comprendo que a todos no podemos ir muy rápido. Igual que les digo que en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia estamos siendo muy prudentes a la hora de, cuando nos vienen convenios que se quieren firmar por parte de instituciones de centros de mediación, de cámaras de comercio, estamos canalizando y haciendo tiempos de espera de no firmar por firmar convenios, sino porque tenemos una idea de un proyecto de mediación intraprocesal claro. Y estamos contestándole a las instituciones, a los institutos mediadores, que esperen un poco, porque estamos trabajando en eso. Y yo comprendo que ahora mismo es un yacimiento de actividad, pero creo que la clave está en saberla ordenar. Y es complicado. Pero yo confío mucho en la labor que está haciendo el decano, la labor que está haciendo el secretario de Gobierno, y que la estamos supervisando, o que la estoy supervisando con la Sala de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia, y por supuesto en consonancia directa con el Consejo General del Poder Judicial, con los vocales que están en materia de mediación. Pero estamos trabajando en eso, y no crean que claro, que luego hay una decisión personal del juez, pero cuando el juez observe, sepa que tiene protocolos,
que tiene, que incluso el sistema, el despliegue de oficina judicial aquí en Murcia, una de las versatilidades que provoca es que podemos crear una unidad, y de hecho la estamos creando. Hemos pedido al Ministerio de Justicia que exista un director, un jefe de unidad, que probablemente, pues lógicamente, será un secretario judicial. La versatilidad que tiene la oficina judicial es una de la elasticidad y la flexibilidad que tiene de cara a crear unidades de mediación, porque yo veo bien los proyectos pilotos individuales de los juzgados. Es que en ese juzgado se hace muy bien mediación, pero es que donde se tiene que hacer mediación es en todos los órdenes jurisdiccionales. Eso está muy bien para los proyectos pilotos y para comenzar a andar, pero si se hace mediación, se hace en todo. ¿Por qué, si has tenido la suerte de que te caiga en un juzgado, en ese juzgado se va a hacer mediación? ¿No? Si hay mediación en familia, hay mediación en familia en los 3 juzgados de familia de Murcia, y si tiene que haber en los otros de los partidos judiciales, habrá. ¿Y el camino cuál es? Cuando muy pronto, yo creo que se creen o se constituyan los tribunales de instancia y se especialice la jurisdicción de familia y se radique con los equipos psicosociales, etcétera, pues la mediación sea común a la jurisdicción de familia. ¿Por qué un ciudadano de Yecla no va a tener mediación en familia y en cambio el de Cartagena o el de Murcia sí? Eso sí que hay que combatirlo. Pero creo que los proyectos pilotos tienen que ir, lógico que tienen su estadio, pero nosotros estamos trabajando hacia la integralidad, es decir, y la oficina judicial es un instrumento magnífico para trabajar en ese sentido. Y yo sí que les digo que se está trabajando con paso firme y evidentemente, pues probablemente no con toda la velocidad que uno quisiera. Hola, buenos días. Recogiendo un poco el testigo de la última reflexión, yo quería lanzar o puntualizar una cosa más, ¿no? De mi experiencia como mediadora y como abogada, que soy de profesión de origen, me he encontrado con las circunstancias de que, hablando con alguna jueza de juzgado de primera instancia e instrucción en una población de Valencia que está muy implicada con el tema de la mediación, me trasladaba que el primer problema que se encuentra cuando propone a las partes que ya están en un conflicto el derivar el tema o el intentarlo por la vía de la mediación son los propios abogados. Es decir, que se ven amenazados, que no creen en la mediación, que piensan que a lo mejor el mediador les va a quitar el control sobre su proceso, el control sobre sus clientes. Entonces, la reflexión que hago es que tenemos un trabajo importante previo de divulgación entre nuestros propios colectivos de profesiones que ahora mismo estamos participando en el tema de la mediación. Y luego me gustaría hacerles una pregunta, porque se ha hablado de extender el tema de la mediación a todas las jurisdicciones. Yo soy abogada laboralista. En el ámbito laboral, lo que es la conciliación, mediación, se trabaja en distintos ámbitos. Bueno, realmente conciliación, porque aunque tenemos organismos donde se dice que son organismos de mediación, arbitraje y conciliación, realmente mediación no se hace, o yo por lo menos en mi experiencia profesional no la he visto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya llegamos a la vía judicial, la facultad que tiene el secretario judicial de, antes de entrar a juicio, intentar la mediación o la conciliación, ahí es donde me queda la duda de cómo podría caber ahí una derivación judicial de mediación fuera de lo que es el ámbito del secretario judicial. Bien, con respecto a la primera cuestión de la problemática en la abogacía, efectivamente, hay que reconocer que, igual que digo que en los jueces no ha existido cultura de mediación, en la abogacía tampoco ha existido cultura de mediación. Incluso hoy en día, en algunos aspectos, se considera como una agresión a la propia estructura del abogado, ¿no? De despacho abogado. Y yo creo que es un error, porque yo creo que los abogados debían de estar levantando la bandera de la mediación, porque si ya no solamente nos ponemos desde un punto de vista práctico, son en los despachos de abogados donde van a ir los clientes y donde se va a poder realizar en el ámbito de la mediación de una forma mucho más primaria, ¿no? Es decir, un señor va a un abogado y es donde puede ahí caber la mediación. Yo no creo que no debía verse como algo de agresión, sino como un elemento más de trabajo que se abre a los abogados y a los distintos profesionales. Por tanto, yo creo que efectivamente
debería verse así, porque es que el abogado que no considere la mediación como un elemento más de actuación, el tsunami se lo va a llevar. Y claro, pues cuando el ciudadano, esa cultura de mediación se extienda, el ciudadano, cada vez yo estoy convencido, entenderá y querrá más la mediación. Y el que se oponga frontalmente a la mediación, al final es como intentar ponerse con los brazos en cruz cuando viene una ola y se va a llevar. Y por lo tanto yo creo que debe entenderse desde ese punto de vista. La otra cuestión respecto al ámbito laboral, efectivamente, lo que en los servicios de mediación y conciliación, pues si usted es abogado laboralista, sabrá pues que muchas veces pues puede ser un trámite, una cuestión ya que no se está cumpliendo lo que es una verdadera mediación. Pues ahí ya, previamente a lo mejor ya se viene decidido, pues usted le da una cantidad, pues ya se llega a un acuerdo, pero no se ha mediado. Tenga aquí este dinero y si no, pues vamos a juicio y ya veremos, ya está. Y eso no es mediación, eso es una oferta de mercado. Una oferta, pues yo te ofrezco y tú lo quieres, pues según tus necesidades económicas o tu situación, pues tú aceptarás o no, o porque, yo qué sé, los objetivos de cada uno. Efectivamente, en el ámbito de lo social es uno de los ámbitos en los cuales debe existir más mediación, porque estamos hablando de un elemento fundamental como es el puesto de trabajo. Y yo creo que también al empresario le debe interesar la mediación, porque muchos empresarios tampoco quieren hacer una política de despido, porque sí, sobre todo los pequeños empresarios, los autónomos, que tienen a lo mejor uno o dos, no tienen esa. Las grandes empresas, tipo la Ford en Valencia, pues da igual, en fin, les puede dar igual. Pero lo que es nuestra estructura, como en Murcia, como en la Comunidad Valenciana, de esas pequeñas empresas, de autónomos, de tal, sí que puede haber perfectamente una mediación para decir, bueno, pues vamos a intentar llegar a estos acuerdos. Ahora, por ejemplo, no hay trabajo, vamos a obtener esta oportunidad que nos da la posibilidad, la propia ley laboral, etcétera, y que desde el propio juzgado, usted ha dicho que el secretario judicial pues puede efectuar, pues a lo mejor también, y no hay que olvidar que el juez social es un juez que tiene amplios poderes en el juicio. Es la jurisdicción más ágil que hay hoy en día, que no tiene en el juez civil, evidentemente en el juez penal, en el juez social sí, porque todo se practica ahí, la prueba se realiza, se admite o no, es muy dinámico, y yo creo que cabría, si se realizara no solamente incluso en el propio acto de juicio, la posibilidad de mediación o previamente, o una pequeña suspensión para poder efectuar. Claro, eso habría que contar que no con estos juzgados social colapsados como hay hoy en día, por desgracia, en nuestro país, en el que tienen que celebrar a lo mejor 40 juicios en una mañana y a lo mejor no están para grandes, novedades, ¿no? Pero a lo mejor si se realizara previamente, y como decía el propio presidente, la oficina judicial es una posibilidad con la implantación de la oficina judicial, hacer alguna sección dedicada a la mediación, de apoyo a los juzgados de lo social. Una sección de conciliación. Yo sé que en el ámbito laboral yo comprendo que lo que ha pasado, que está pasando con el ámbito laboral, es que hay dos conceptos que son difíciles de distinguir y tienen conceptualmente yo sé que tienen sus diferencias, que es la conciliación y la mediación. O sea, aquí ponemos el dedo en la llaga y es decir, vamos a distinguir entre conciliación y vamos a distinguir entre mediación. Nosotros tenemos una unidad de conciliación en la oficina judicial, pero claro, es de conciliación. Y es cierto que la ley, yo comprendo que aquí hay un pequeño desfase legal, habla de la labor, y hará el secretario la labor de mediación que le es propia, dice la norma, la ley reguladora de la jurisdicción social. Entonces, pero claro, la mediación de la que está hablando, ¿es la mediación? Yo creo que no. Eso, para mí, ese es el desfase en el que
incurre la ley reguladora de la jurisdicción social. Cuando habla de la labor mediadora de que es propia, está copiando la ley orgánica del Poder Judicial, pero no está introduciendo la mediación en el proceso laboral. Eso hay que dejarlo muy claro. Y dicho esto, por eso lo laboral sí que se puede prestar. Sí que se puede prestar porque en el campo sustantivo la normativa convencional de convenios colectivos se establece y los artículos 85-86 del Estatuto establecen precisamente las labores de mediación como algo perfectamente incrustado en la cultura de la negociación. Pero en el proceso, ¿qué ha pasado? En el proceso, y yo estoy con el vicepresidente, el proceso es un campo, el proceso laboral, un campo muy abierto al tema de la mediación, pero su instrumento legal adolece precisamente de de haber aprovechado, pero precisamente por el propio desfase en la elaboración de la norma. Siempre comento que para mí la labor de mediación y además es que es sencillo, la labor de mediación siempre la ha hecho, o sea, la labor de conciliación o de intentar llegar a un acuerdo del juez, evidentemente, dentro de lo que es la propia técnica de mediación, el juez, todos sabemos que el mediador acompaña la solución, no ofrece la solución, sino que está construyendo la solución. La figura del juez en la conciliación laboral es distinta, e incluso no está tampoco del todo definida, todo depende incluso a la propia personalidad o a la impronta del juez social. Pero yo creo que yo sí que demandaría por eso cuando hablamos de una ley integral o una reforma también en algunos aspectos de cómo introducir la mediación dentro del propio mecanismo de construcción del proceso, y se confunde mucho, insisto. El problema, yo sé por dónde va en este tema, es que la mediación de la que habla la ley reguladora de la jurisdicción social del secretario no es la mediación. Eso sí que conceptualmente estoy de acuerdo, y además recientemente, no es una opinión personal, precisamente cuando se hablaba de formación, unas conclusiones del año pasado en un seminario precisamente de técnicas y habilidades en el proceso social en materia de mediación, una de las conclusiones, y están colgadas en la página web del Consejo, precisamente una de las conclusiones en el ámbito laboral es esa, que hay que tocar ese aspecto y definirlo muy bien conceptualmente. Pero la oficina judicial ahora mismo tiene esa posibilidad, pero vamos a ver cómo lo enmarcamos y cómo introducimos al mediador dentro del proceso laboral. Yo vuelvo a esa idea, yo creo que un elemento de incentivo aprovechando desgraciadamente una coyuntura como son la de los retrasos en los señalamientos, por la hiperinmediación que existe hoy día en el proceso, en los procesos, un elemento de incentivo sería la posibilidad de que el juez pudiera llamar a las partes y decirle: ya sabe usted, su juicio va a ser dentro de 6 meses, o dentro de 4 meses, o dentro de un año, o incluso más. Yo no voy a decir que no, porque los datos están ahí. Miren, cabe la posibilidad de que en este asunto ustedes en 3 meses lleven a cabo, no les voy a obligar, pero tienen la posibilidad, el escenario de una mediación. Y que eso sirva como de acicate, pues, para agilizar y no esperar a lo mejor cuando te va a llegar la audiencia previa en un juicio ordinario, que la celebras a los 6 meses o a los 7 meses y luego te van a señalar el acto de la vista. En ese momento empezar a pensar si vas a llegar a un acuerdo o no, porque también, no olvidemos, no seamos ingenuos, hay estrategia dilatoria. Hay estrategia dilatoria, no podemos caernos del guindo ahora mismo. En los propios procesos, a lo mejor a una de las partes no le interesa que un juicio vaya muy rápido por sus propias características, por una propia estrategia, porque tiene... Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Cumplido, además, yo creo que al menos el aplauso se lo merece, porque está con